Buenas tardes, jóvenes. Vamos a estar revisando la segunda ley de Newton. Esta se llama ley de la segregación. Bien. Descripción. ¿La podrías leer, por favor, Alexandra? Al obtener la segunda generación filar, deriva del cruce de individuos de la primera generación filar. Se recupera el fenotipo del individuo residuo de la segunda generación parental, AA, en uno de cada 4 descendientes. Bien, gracias. Esta es la segunda parte. Es como si estuviéramos viendo meiosis y meiosis, ¿sale? Es un ejemplo parecido. Marta, ¿podrías leer por favor? El ejemplo que tenemos. Ejemplo, las plantas F1 se autopolinizan dando origen a la generación filial de las plantas F2. Mendel contó 705 plantas con flores moradas, PP y P mayúscula, P minúscula, y 224 plantas con flores blancas, P minúscula, P minúscula, es decir, 3/4 partes de las flores moradas, 1/4 parte de flores blancas y una proporción de 3 moradas por una blanca. La capacidad de producir flores blancas no desapareció de las plantas F1, sino que simplemente se había ocultado. Bien, gracias. Justamente pasa esto. Quiere decir que como es un gen recesivo, va a seguir estando ahí. A lo mejor no se ve por completo, pero va a seguir. Entonces, nos vamos a apoyar con el video que les comentaba. Ustedes me dicen si ya lo pueden ver, si ya aparece. Ya, profe. Ya, ok. Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Seguimos con el estudio de las leyes de Mendel y pasamos a la segunda ley. Os recuerdo que en la primera ley o ley de la uniformidad de la F1 habíamos tenido esa primera generación filial en la cual todos los hijos eran iguales respecto al carácter, forma de la semilla. Todos habían salido lisos. Y digamos que la hipótesis explicativa era que hay un alelo dominante que es el liso frente al rugoso. Pero claro, hay una cuestión ahora a tener en cuenta, y es que ¿qué ha pasado con ese alelo recesivo? ¿Ha desaparecido de alguna manera o sigue estando ahí latente, ¿no? Para ello desarrolla Gregor Mendel un segundo experimento del cual se deriva una segunda ley, que es la ley Chan de la segregación o separación de los alelos en la segunda generación filial, en la F2. Ya os podéis imaginar lo que va a pasar, pero Mendel lo que hizo fue primero experimentar, hacer el experimento, y luego darle este título y una explicación, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco. Bien, nosotros tenemos la primera generación filial que obtuvimos en el primer experimento, en el cual teníamos a todos los descendientes lisos, con la semilla lisa. Los cruzó entre sí y obtuvo, vamos a ponerlo aquí, una segunda generación filial, a la que le llamo F2, en el cual había un 75% de individuos lisos y un 25% de individuos rugosos. De modo que la conclusión inmediata es que el carácter, vamos a ponerlo aquí entre exclamaciones, el carácter rugoso no había desaparecido, sino que había quedado, de alguna manera, vamos a poner esto bien, ahí está, de alguna manera latente, había quedado pues opacado por el carácter liso y aparece en la siguiente generación en una proporción determinada. Luego reaparece en F2 en una determinada proporción y que siempre era la misma. Él hizo
innumerables cruces y siempre le daba las mismas proporciones. Vale, pues esto es lo observado. ¿Cómo explica esto? Bueno, pues de nuevo Mendel, en este caso hablando de factores hereditarios, nosotros le vamos a dar de nuevo una terminología un poco más actual. Habla en su explicación al fenómeno de lo siguiente, y es que nosotros tenemos, ya como digo, con esta terminología más modernita, tenemos que los padres son heterocigotos, es decir, tienen un componente híbrido con alelos diferentes para ese carácter, para el carácter forma de la semilla, tienen el alelo liso y el alelo rugoso. Como tenemos dominancia total, son todos lisos. Estaríamos aquí. Vamos a colocárselo aquí. Este sería el genotipo de los padres, el F1. Pero claro, resulta que ahora cada progenitor, produce dos tipos de gametos. Dos tipos. Cada uno de ellos produce tanto en meiosis un gameto tipo L mayúscula como un gameto tipo L minúscula. Luego le llamamos gameto 1, que sería liso, dominante, y gameto 2, que sería rugoso, el recesivo. Luego, en la fecundación, en el cruce al azar entre esos tipos de gametos, luego la fecundación que ocurre al azar entre todos los gametos posibles, los gametos que se pueden formar serían, vamos a ponerlo aquí, mira, en meiosis tenemos que se producen, para ir poquito a poco y con buena letra, tenemos que se producen aquí tanto un gameto L grande como uno L pequeña, y aquí igual, L grande como L pequeña. Y ahora se cruzan, mira, se pueden cruzar este con este, o este con ese. L grande sería un genotipo del cruce del cigoto formado posible, o L grande, L pequeña. También se puede cruzar este con este, que sería de nuevo L grande, L pequeña, lo colocamos así. O un último, que sería L pequeña, L pequeña. Luego, como veis, tenemos una serie de genotipos que se forman posibles, que serían lisos, y otra serie de genotipos posibles, que serían los rugosos. Vale, pues vamos a colocar esto aquí, porque se ha borrado esto, vamos a ponerlo bien. Tenemos que aquí se pueden formar tanto este genotipo como este genotipo, o de nuevo este genotipo, o este otro. Luego estos serían los genotipos posibles para sus descendientes. Como veis, estamos hablando de que hay un 75% de probabilidad de que salgan lisos, coincide con lo observado, y un 25% de probabilidad de que salgan rugosos, coincide con lo observado. Luego, esta hipótesis está siendo corroborada por lo observado en la experimentación. Luego, lo ponemos aquí. La probabilidad de que en la segunda generación filial, la F2, sea lisa, es de un 75%. Aquí os tenemos los lisos. O rugosa, de un 25%. Solamente este gameto posible. Y como he dicho, esto se corresponde con las frecuencias observadas en los fenotipos. Muy bien. Segunda ley de Mendel. Espero que haya quedado clara. Vamos a por la tercera.
Bien, vamos a regresar a esta parte. Si se acuerdan que les había estado explicando en la clase pasada, esta cuestión de ver las probabilidades o de teoría de conjuntos, más o menos, ir relacionando cuántas veces se puede mezclar un gen, podría decirse, con otro, ¿sale? Y aquí está este ejemplo y es muy claro, nos está diciendo justo eso, ¿no? L, como gen dominante, se puede mezclar una hacia acá, ¿cierto? Y este mismo hacia acá. Hay dos. Y de este lado hay otras dos. Pero la coincidencia, o bueno, la correlación, porque ya es una cuestión matemática, tenemos esta, donde hay gen dominante constante, va a ser de un 75%. Aquí se equivocó, es 25% porque no puede ser 75 más 75 que te dé 100. Entonces, esto es el ejemplo más o menos para que nosotros tratemos de ubicar esa probabilidad de, de cuando se comparten los genes, tratar de recordar como en el ejemplo que tuvimos de las preguntas sobre si el padre podía ser o no ser justamente el papá de la niña, o también para conocer si en cuestiones de fenotipo se puede o no tener hijo en la siguiente generación de cabello rojo y ojos azules. Esto es más o menos para que tratar de ver esta probabilidad, a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede llegar a pasar. Con esto lo obtuvo gracias a Mendel a través de la observación y de estar haciendo estas pruebas, de ver qué es lo que está pasando, qué se comparte, qué no se comparte. Eso se lo debemos a él. Es lo que a nosotros nos ha servido hasta el momento y digo, sirve mucho para conocer toda esta parte de la genética. Entonces, eso sería todo hasta ahorita. Voy a dejar de grabar, jóvenes.